Brothers and sisters, Hermanos, hermanas, gracias por juntarse esta noche con nosotros. Es maravilloso estar juntos a pesar de que lo estamos haciendo a través de video. Es siempre alegría de juntarse para aprender y adorar. Yo creo que aquellos que han compartido mensajes con nosotros esta noche hemos aprendido muchas cosas maravillosas. Quisiera agradecer al presidente de la hermana Lowe por su servicio maravilloso con los dirigentes en Montreal. 3 años hasta el momento han estado sirviendo de buena manera, fiel, aman al Salvador, aman el trabajo y les aman a ustedes. Ha sido maravilloso ver esto y sentir lo bueno que ellos tienen. Les agradezco por su servicio a través de estos muchos años. También quisiera agradecer a su presidencia, esta maravillosa, por sus esfuerzos, diligencia al servir en sus llamamientos. Gracias a ellos. No es fácil ser un dirigente de la iglesia, o las oraciones de apreciación y de apoyo son muy importantes. Gracias por apoyar a su presidencia estaca a medida que ustedes oran por ellos. El presidente Lowe y su esposa hablaron de conceptos importantes de amor, compartir y de invitar. Hicieron un trabajo maravilloso de unir todo eso al decirnos de que todos necesitamos amar a los otros. Los 2 grandes mandamientos que el Señor nos dio eran de amarle a Él y también de amar a nuestros hermanos y hermanas. Y a medida que hacemos eso, tenemos un gran deseo de querer compartir lo que se nos ha enseñado. Cuando fuimos bautizados, a cada uno de nosotros tuvimos la oportunidad de entrar y hacer convenios. Esos convenios están muy bien descritos en el libro de Mosía, en el libro de Mormón, en el capítulo 18. Ahí se nos dice que al momento de ser bautizados hacemos convenios de llorar con aquellos que lloran, de también llevar cada uno los pesos de los otros. También uno de los convenios que se dice que hacemos es de que vamos a pararnos como testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte. Entonces, lo que aprendemos es de que a medida que estudiamos nuestros convenios es que ya hicimos convenios para ser misioneros y amar a la gente y compartir y también invitar a otros a venir a Cristo. Espero que cada uno de nosotros reflexione sobre los convenios que hicimos al momento de nuestro bautismo y cómo estos nos comprometen a ser buenos miembros misioneros. En tercer Nefi, capítulo 5, 13, hay un versículo que nos ayuda a ser mejor discípulos de Jesucristo. Y este versículo dice: he aquí, soy un discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. He sido llamado por Él para declarar su palabra entre los de su pueblo, a fin de que alcance la vida sempiterna. Entonces, nuestra búsqueda de ser discípulos de Jesucristo, una de nuestras obligaciones es de que vamos a declarar su palabra a otras personas. Y espero de que cada uno de nosotros encuentre medios para poder desarrollar verdadero amor hacia los otros, para poder compartir lo que tenemos con los otros y podamos invitarles. Estaba en una reunión con las reuniones generales antes de la conferencia en el 2019. Y en esa reunión estábamos hablando del concepto de ministrar a todos, lo que llevó a amar, compartir e invitar, es ministrar a todos, sin considerar que sean miembros de la iglesia o no. En esa reunión tuve la oportunidad de escuchar a Elder Uchtdorf hablar sobre el concepto de ministrar.
Él enseñó algo que me impactó verdaderamente. Dijo que que hay una diferencia entre ser un ministro y ser un amigo. Y la diferencia que dijo que había era la invitación. Amigos, los amigos hacen cosas buenas, ayudan a aquellos a quienes aman, pero los ministros no solamente aman a la persona, pero también dan una invitación para que hagan algo. Y ya salí de esa reunión un poco triste porque dije, yo soy un buen amigo para muchas o hacia muchas personas, pero no puedo quizás a lo mejor ser un buen ministro porque no estoy haciendo muy bien en eso de dar invitaciones. Después de la reunión decidí de que necesitaba estudiar sobre esto y un buen lugar naturalmente para aprender, para hacer cosas en una forma perfecta, es viendo el ejemplo de Jesucristo. Estaba estudiando en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, y en el capítulo 8 se lee la historia de una mujer quien era culpable de cometer adulterio, y el Salvador vino a un grupo de personas que estaban rodeando a esta mujer y estaban listos para apedrearla, para matarla, porque había quebrado la ley de castidad. El Salvador, maravillosamente en su habilidad para cambiar las actitudes y los sentimientos de las personas, leemos que el Salvador se arrodilló y empezó a escribir en la arena, y después se levantó y dijo algo que cambió a estas personas. Y él dijo esto: el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Y esto le hizo a las personas pensar y a la multitud pensar acerca de eso, y se fueron. Entonces, el Salvador ministró en una manera maravillosa a la hermana. Él salvó su vida, de hecho, pero el Salvador no paró, no se quedó ahí. Él utilizó una invitación, y ustedes todos saben la invitación. El Salvador miró a esta mujer y le dijo: anda y no peques más. La invitación que él le dio a él después de ministrarle a ella. En la historia, en la traducción de José Smith de la Biblia, aprendemos del resultado de esa invitación, y es aquí lo que nosotros leemos. Y la mujer glorificó a Dios a partir de ese momento y creyó en su nombre. Entonces, el resultado de la invitación que el Salvador le dio a esta mujer de que fuese y no pecara más, tuvo un maravilloso impacto en ella, y le causó que adquiriera fe en el Señor, en Dios, y también que creyese en Dios. Tenemos entonces un gran ejemplo del poder de la invitación, y espero que cada uno de nosotros, al interactuar con las personas, les amemos, le expliquemos sobre nosotros, nuestras experiencias, y posteriormente les lancemos una invitación para que ellos actúen. Entonces, y como lo dijo el presidente y la hermana Lowe, tendríamos gran impacto en las personas. Durante estos tiempos de la COVID, una de las cosas que hacemos es ministrar, tratando de encontrar maneras que podamos ayudar a las personas. Y a veces las personas durante estos tiempos simplemente necesitan algún tipo de aliento, ánimo, y le podemos entonces dar un tipo de invitación para que actúen de algún modo. Quisiera testificar a ustedes que a medida de que ustedes son diligentes y salen a ministrar a las personas, el Señor les dirá lo que necesitan hacer y decir. Uno de los grandes ejemplos que tenemos es el profeta Nefi, quien fue de regreso a Jerusalén con sus hermanos para buscar las planchas. Él dijo: iré y haré las cosas que el Señor me ha pedido. Y sabemos que Nefi fue diligente, y él y sus hermanos regresaron a Jerusalén y trataron de conseguir las planchas. La primera vez no funcionó, no
pudieron obtenerlas. La segunda vez trataron de obtenerlas y también fracasaron, no pudieron obtenerlas. Los hermanos querían regresar, no querían tratar nuevamente. Y Nefi les dijo, volvamos hasta Jerusalén y seamos fieles guardando los mandamientos del Señor. Entonces, ustedes conocen la historia. Nefi fue a la ciudad y nos enseñó un concepto maravilloso, y yo fui dirigido por el Espíritu sin saber de antemano las cosas que tendría que hacer. No sabía lo que él tenía que hacer, pero la cosa importante es de que él fue a la ciudad y comenzó a caminar y comenzó a ir a hacer que algo funcionase, dejando que el Espíritu lo guiara y le dijera las cosas que tenía que hacer. Es así como funcionan nuestros esfuerzos para poder ministrar y en nuestros esfuerzos para amar, también compartir e invitar. Tenemos que actuar, tenemos que ir adelante, tenemos que tratar, y a medida que hacemos eso, el Señor nos guiará a través de su Espíritu para que sepamos las cosas que tenemos que hacer. Quisiera mencionar por un momento las palabras maravillosas del profeta, y lo mencioné brevemente en la reunión del liderismo anteriormente. El profeta enseñó en la reunión de sacerdocio referente a lo que estamos siguiendo a través de la pandemia. Una de las cosas que enseñó es de que nuestro hogar es el centro de nuestra fe, de nuestra adoración. Parte de eso es de que nuestro hogar tiene que llegar a ser un hermoso lugar de aprendizaje. Se nos ha enseñado esta noche de la importancia de tratar de aprender el Evangelio en nuestro hogar. Y agradezco los mensajes, o el mensaje que la hermana Genevieve compartió con nosotros, cómo ella trabaja con sus hijos, su familia, para tratar de enseñarles el Evangelio. El presidente Nelson dio maravillosas promesas de que si estudiamos el Evangelio seremos bendecidos en maravillosas maneras, y quisiese compartir algunas de las promesas que él compartió para que nos motive a continuar a aprender el Evangelio en nuestro hogar, para que hagamos de nuestro hogar un lugar de adoración y aprendizaje. Y aquí lo que él dijo: yo les prometo, esta es una promesa que viene del profeta de Dios, les prometo de que si ustedes diligentemente trabajan para remodelar su hogar y convertirlo en el centro de la enseñanza del Evangelio, a través del tiempo, su día domingo será realmente algo maravilloso. Sus hijos estarán excitados, contentos de aprender las enseñanzas de Jesucristo, y la influencia del adversario en su vida y en su hogar van a reducirse. Los cambios en su familia van a ser dramáticos, grandes, y van a perdurar. Amo esa promesa, les testifico de que es real. He sentido esas promesas en mi vida. La última parte de esa promesa es maravillosa. Si estudiamos el Evangelio en nuestros hogares, la influencia del adversario o de Satanás va a reducirse en nuestras vidas. ¡Qué maravillosa bendición! Cómo quisiera experimentar eso, tener menor influencia de Satanás y más influencia del Señor. El profeta nos ha enseñado cómo hacer eso a través de estudiar el Evangelio. En ese mensaje, él nos enseñó que tenemos que diligentemente trabajar para eso. No simplemente debemos tratar un poco y después abandonar. No, dice que tenemos que diligentemente trabajar con eso, o sea que continuamente tenemos que hacerlo, constantemente tenemos que tratar. Entonces, hermanos y hermanas, muchas de las promesas dadas
por el profeta llega al punto de que nosotros tenemos que estar deseosos y ser diligentes en nuestro estudio. No es fácil, nos distraemos, hay mucha presión sobre nosotros. Nuestras vidas son ocupadas y pueden llevarnos a difícilmente encontrar tiempo para estudiar. A veces nuestros hijos no pueden actuar quizás como si estuviesen realmente motivados o interesados a estudiar el Evangelio, pero tenemos que continuar, será una gran influencia para nosotros y nuestros hijos. Yo sé que eso es verídico y se los testifico. Es simplemente el deseo y una actitud que son necesarios para hacerlo. Llevo conmigo una foto, aparece en el manual de Ven, Sígueme, en la portada. En el 2019 fue cuando empezamos a estudiar el Nuevo Testamento. Me gusta esta portada porque la persona en esta portada es Manapan Reed, un miembro de la iglesia en Tailandia. Y la hermana John y yo tuvimos la oportunidad de servir como misioneros. Y lo que me gusta de esta fotografía es que demuestra la simplicidad de estudiar las Escrituras, que no necesitamos nada extravagante. Esta hermana no tiene casi nada, no tiene ni siquiera una silla en su casa, vive en una casita de madera, una pequeña mesa. Sobre esa mesa tiene sus Escrituras, tiene su manual Ven y Sígueme. Y más importante aún, esta hermana tiene el deseo y la determinación y la diligencia para estudiar las Escrituras. Y aún en esta casa de madera en Tailandia, esta hermana es capaz de desarrollar un testimonio de Jesucristo, un testimonio fuerte y firme como cualquier persona en el mundo, por su deseo de ser diligente estudiando y aprendiendo. Les testifico, hermanos y hermanas, que a medida que somos diligentes, el Señor nos bendecirá por esas cosas maravillosas que el profeta nos ha prometido. Los he sentido en mi vida. Y sé que si ustedes piensan al respecto, lo sentirán y la verán en su vida. Espero de que seamos diligentes en este esfuerzo para poder hacer de nuestros hogares lugares de adoración. Quisiera mencionar un punto más a medida de que ya llegamos al final de nuestra reunión esta noche, y es sobre la necesidad de constantemente tener una recomendación para el templo. Una de las cosas que ha sido interesante en la región de Norteamérica del Este es el número de personas que tienen dotación y que tienen una recomendación para el templo ha disminuido a través del último año. Al mirar esto, nos preocupa a saber qué está sucediendo, y quizás parte del problema puede ser que las personas han olvidado acerca de la necesidad de tener una recomendación para el templo porque los templos están cerrados. Pero necesitamos realmente recordar que es tan importante para nosotros tener una recomendación para el templo a pesar de que no podamos ir al templo. Y quisiera compartir con ustedes una experiencia que tuve cuando estaba en Tailandia, y quiero mostrarles una fotografía acá, y esto es un hermano Tonabut, y les voy a leer a ustedes una entrada que hice en mi diario de una experiencia que tuve con este hermano. Una experiencia maravillosa para mí y algo que aprendí de eso. Y esto es lo que escribí en mi diario. Se nos ha dicho de la importancia de poder tener una recomendación para el templo. El presidente Howard W. Hunter enseñó: invito a los santos de los últimos días para que vean al templo del Señor como el gran símbolo de su membresía.
Es el deseo más profundo de mi corazón que cada miembro de la iglesia que esté digno pueda entrar al templo. El Señor estaría contento si cada adulto, miembro adulto, estuviese digno y pudiese tener una recomendación para el templo al día. Las cosas que tenemos que hacer y no hacer para hacer dignos de una recomendación al templo son las mismas cosas que nos asegurarían ser personas felices y a nuestras familias. La historia de este hermano. Recibí una llamada de un miembro, el hermano Tonawum, que vive en la parte sur de Tailandia, en la provincia a unos 600 millas de Bangkok. Vivíamos en Bangkok y estaba aislado de todos los otros miembros. Los miembros más cerca estaban a 7 horas de distancia de él en carro. Estudia el Evangelio, parece ser un miembro fiel, ora, guarda los mandamientos. Algo que siente importante de tener es una recomendación para el templo, a pesar de que no tiene una oportunidad que él pueda ver de poder ir al templo. Su recomendación ya iba a expirar y estaba motivado, se motivó a viajar por aire las 600 millas a Bangkok para que yo pudiera hacerle la entrevista. Para ir a Bangkok para la entrevista y de regreso a su casa, un día entero caro para el boleto de viaje. Qué experiencia maravillosa de poder reunirme con este hermano. Él obedece el Evangelio, ama a Dios, a Jesucristo, muy complacido de poder renovar su recomendación al templo, su dedicación y su deseo de tener una recomendación para el templo. Hermanos y hermanas, yo les pido que ustedes vean, verifiquen si su recomendación está al día. Si está al día, perfecto. Si ya ha expirado porque ustedes han olvidado, porque quizás el templo está cerrado, vayan a buscar su recomendación renovada. Si es algo que necesitan, si hay algo que necesitan hacer para renovar su recomendación, trabajen en eso, háganse dignos. Los templos abrirán nuevamente, tendremos la oportunidad de estar ahí, de ir. Tenemos que estar listos, pero más importante, esto indica nuestra dignidad para ir al templo. Bueno, les agradezco por todo lo que ustedes hacen. Estoy impresionado con ustedes, su diligencia, y oro para que el Señor les bendiga, para que puedan hacer cosas buenas y todo eso que quieren hacer en su vida. Tengo un testimonio que tenemos un Padre Celestial que nos ama. Es una doctrina maravillosa saber que somos hijos de Dios, porque Él nos ama. Él envió a su Hijo Jesucristo para que sea nuestro Salvador, Redentor. He testificado que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, que a través de su expiación podemos ser salvos y que podemos arrepentirnos y podemos tener el poder y la capacidad de poder superar nuestras debilidades y problemas. Testifico que Jesús es el Cristo, que es mi Salvador y su Salvador, mi Redentor y el Redentor de ustedes. Yo sé que el Evangelio de Jesucristo ha sido restaurado en su plenitud. Qué maravillosa bendición es ser miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Que todos podamos ir esforzándonos, haciendo todas las cosas que necesitamos hacer para hacer crecer nuestra fe, determinación, para poder regresar a vivir con nuestro Padre Celestial, y que Dios pueda bendecirnos en esa determinación en el nombre de Jesucristo. Amén.